Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque una vez más el Señor nos da el tiempo para poder alabar, glorificar, bendecir su nombre y poder estar haciendo lo que nos hemos comprometido en hacer para la obra del Señor. Así que muchas gracias al Señor por ello, muchas gracias al hermano Jorgito, a la hermana Lisa, muchas gracias también al hermano Jorge, a la hermana Lili, que también estuvieron. El Señor les bendiga, les llene de su divina y santa gracia. También a la pastora Gila, a Yayi, que todos estuvieron alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios bendiga al pastor Gerardito. Alabado sea el nombre del Señor. El pastor Gerardito nos pone en esta noche: Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente escuchando en familia. Dios bendiga a la familia del pastor Gerardito. Dios bendiga también a la hermana Nelly. El Señor la bendiga, el Señor la llene de su divina y santa gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, como día a día el Señor nos va respondiendo las súplicas, las oraciones, los hermanos que estaban pendientes a ver si el Señor les concedía darle la tierra. El hermano Aldo salió en el sorteo, el hermano Jorgito salió en el sorteo, así que Dios les bendiga, Dios les llene de su divina y santa gracia, que ellos puedan, el Señor les pueda dar después para levantar allí sus casitas. Bendiciones, pastor, y para usted y todos los oyentes, la hermana Nelly. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones y cada uno de los oyentes puede estar recibiendo también esas bendiciones. Dios bendiga también a la hermana Lisa, al hermano Jorgito, a la hermana Gene, a Mario. El Señor les pueda llenar de su divina y santa gracia. Qué lindo, qué maravilloso es también. Me traía la noticia el nieto, Johnny, que también él había salido favorecido, se había en el sorteo de las casitas, así que de los terrenos para construir las casitas, así que bueno, el Señor le bendiga también a Johnito y Narda, que el Señor les puede estar dando para construir también su nidito a cada uno de ellos. La verdad que me gozo en el Señor por su amor, por su misericordia, cómo el Señor nos bendice día a día. Alabado sea el nombre del Señor. La pastora Zulma, ella nos pone: el todopoderoso Dios de Israel bendiga a sus hijos y a todo oyente, y a vos, hermanito querido, Dios te dé una doble porción de bendición. Amén. Recibo la bendición de la pastora Zulma, y así también cada uno de los oyentes puede estar recibiendo esas bendiciones también, como la de la hermana Sonia. Dios lo bendiga, pastor, dice la hermana Sonia, juntamente con todos los oyentes. Se goza mi alma por lo de Johnito y Narda. Gloria a Dios. Qué lindo es que gozaos con los que se gozan, dice el Señor. Así que nos gozamos en la misericordia, en el amor del Señor, como el Señor en su infinito amor, en su santa misericordia, está obrando en favor de sus escogidos, cumpliendo las promesas que el Señor tiene, que serían bendecidos, ¿no es cierto?, la descendencia, la herencia de los justos, dice la palabra. Así que verdaderamente yo me gozo en el Señor como está bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina y santa gracia. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Antes de entrar a la introducción que hoy teníamos de la epístola a los hebreos, vamos a estar cantando una alabanza al Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con
caiga en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Jesús Nazareno su vida la dio, por salvarme a mí, un vil pecador. Por eso yo quiero brindarle mi amor y servirle siempre a mi Salvador. Gloria a Dios, santo es el Señor, bendito sea el nombre de Dios. La hermana Eli también desde Villa Mercedes nos pone bendiciones, pastor y oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones del hogar de Eli, que también sea el hogar de Eli muy bendecido. La hermana Zulma nos pone, sí, en gran manera han llegado las bendiciones a los hermanitos de la Iglesia Central, también a Jonito y Narda, la gloria es para Dios. Amén. Gloria al Rey, santo y maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Dios prometió bendecir a Abraham, a Isaac y a Jacob, así que así también como el Señor me bendijo a mí, va a bendecir a Jonathan mi hijo y va a bendecir a Jonito mi nieto y a todos mis nietos también, porque así vemos en la palabra del Señor que tiene cumplimiento las promesas de bendiciones que Dios nos hace. Alabado sea el nombre del Señor. Bien. Vamos entonces a ir a la introducción de la epístola del apóstol Pablo allí a los hebreos, que el Señor puede estar tomando en cada uno de nosotros esa atención para que podamos ir comprendiendo de qué es lo que se trata. Esta epístola es distinta a todas las que venimos viendo hasta ahora. Es distinta. Hoy en día muchos estudiosos quieren cambiar lo que por los primeros siglos, hasta el año 200, hasta el siglo II, se tomaba la autoría que esta epístola le pertenecía al apóstol Pablo. Ya Clemente de Alejandría, ya en el año 200, él ya aseveraba incluso que era del apóstol Pablo. Bueno, después llegó otro padre también de los llamados padres de la iglesia, Orígenes. Él afirmaba que sí, en realidad los pensamientos eran de Pablo, pero el estilo literario le correspondía a otra persona. En esto nosotros tenemos que ver que siempre se argumentó aquella que se le llegaba a llamar la epístola huérfana, porque no tenía un escritor, no tenía un autor. En esto cada uno de nosotros, si confiamos que toda la palabra es inspirada por el Señor, debemos reconocer que el Señor inspiró a distintos hombres para escribir, más allá de que ellos han puesto su nombre en las epístolas, como el caso de Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago. Ellos pusieron sus nombres como escritor, pero la palabra venía inspirada por Dios. En este caso de la epístola a los hebreos, como Clemente sugería que era de Pablo, Orígenes decía, sí, los pensamientos son paulinos, pero el estilo es otro. Nosotros tenemos que ver que lo que conocemos de las otras 13 epístolas de Pablo, salvo Filemón, son epístolas pastorales, dirigidas a los pastores, dirigidas a las congregaciones. El caso de Romano, allí cuando le escribe a los Corintios, cuando le escribe a los Gálatas, cuando le escribe a Efeso, cuando le escribe a Tesalonicenses, a Colosenses. Son epístolas instructivas para congregación. En todo esto notamos que son congregaciones gentiles, cristianas, gentiles. Cuando escribe las epístolas pastorales a Timoteo y a Tito, son epístolas
dirigida no a la congregación, sino a quien está a cargo de la congregación, en este caso Timoteo y Tito. A Filemón es una epístola muy personal, que es la que estuvimos terminando de ver en el día de ayer. La epístola a Filemón es una epístola cargada de amor, cargada de ternura, a un varón de la iglesia de Colosas. Pablo había escrito a Colosenses, pero a Filemón es en particular a alguien de la iglesia. Fíjese en la manera que el apóstol Pablo escribe esta epístola. Si bien a toda la congregación de Colosas había escrito la epístola, pero entre ellos a un personaje llamado Filemón, en particular le escribe por un momento, por una ocasión muy especial, escribe el apóstol Pablo a Filemón, quien intercede el apóstol por Onésimo, por aquel que había sido ladrón, aquel que se había sustraído y se había apoderado lo que no le correspondía. Y bueno, el apóstol hace que vuelva a Colosas. Filemón los espera. Filemón está allí en Colosas, Onésimo está en Roma, se convierte por la prédica del apóstol Pablo en Roma, y lo toma el apóstol Pablo y lo llama mi hijo, a Onésimo, y pide a Filemón que Onésimo ahora ya sea recibido, no como un esclavo a quien van a reprender por ladrón y porque huyó llevándose lo que no debía, sino que debe ser recibido como si fuese el mismo apóstol Pablo que va a visitar a Colosas y va a ir a alojar a la casa de Filemón, donde está Apia y Arquipo, esposa e hijo de allí de Filemón. Claro que es distinta esta epístola a los hebreos, es escrita por un hebreo para los cristianos hebreos, para los cristianos hebreos. En esto nosotros tenemos que ver que cuando el apóstol le escribe esto, se lo escribe a los cristianos que habían allí en Roma, dispersos. Primero estaban ellos alejados, no tenían con quién congregar, de los romanos eran enemigos, los sacerdotes los habían echado de las congregaciones, de la sinagoga, no les permitían entrar al templo, aquellos hebreos que habían aceptado al Señor Jesús. La persecución por un lado, el maltrato por parte de aquellos que habían estado adorando siempre al mismo Dios, hace que ellos se sientan desprotegidos. Y fíjense en lo notable, hermano querido, que ninguno de los apóstoles, siendo ellos mismos, que sufrían de la misma manera que sufrían los cristianos hebreos, ninguno de ellos toma la iniciativa de escribir. Cuando digo ninguno de ellos, estoy hablando de Pedro, estoy hablando de Mateo, estoy hablando también de Bartolomé, estoy hablando de ellos que eran también judíos, ellas también eran hebreos, y ellos vivían en cierto modo de la misma manera que le pasa esto. Ahora bien, ¿por qué se toma el apóstol esto para escribirle, instruirle, enseñarle? Primero nosotros tenemos que ver que aquellos que iban a recibir esta epístola era alguien que habían quedado desplazado del servicio y la religiosidad del judío y no conocían nada de los gentiles. O sea, siempre apartados, siempre creyendo en un solo Dios, y ahora apartados de los gentiles. Ahora bien, ¿cómo hacen ellos para alabar, para glorificar, para bendecir el nombre de Dios que tanto tiempo habían venerado? Por eso es que las partecitas que marca la época en la que se escribe es el término que están viviendo cuando se escribe esta epístola. La fechan entre el año 60 y 65, antes de la destrucción del templo. Antes de la destrucción del templo está escrita esta epístola, y sabemos que Tito, cuando invade Jerusalén, los soldados de Tito destruyen el templo, por más que
Tito trata de impedir que eso sea, pero no podía impedir la profecía que el Señor Jesús había hablado y había dicho, bueno, de no quedará piedra sobre piedra. Tito trató de impedir que se destruyese ese lugar, pero el Señor había profetizado que iba a ser destruido y efectivamente así fue. Bueno, el tiempo en que se escribe esta epístola es anterior a la destrucción del templo, que fue en el año 70. Por eso es que se fecha en esa década del 60 al 65, en esa década del año 60 de la era cristiana. Vemos entonces que cuando el apóstol le escribe, el apóstol les conocía a ellos, les conocían dónde ellos se congregaban, y fíjense en que ya el apóstol, escribiéndole, ya usa el término para ellos y para los líderes de ellos, ya usa el término que se usa más en la iglesia gentil y se usa más en las cartas paulinas, que le dice él en los pastores. Nosotros leemos allí en el capítulo 7, en el capítulo 13, en el versículo 7, le dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vemos entonces que el apóstol conocía el testimonio de los pastores que habían tenido y conocía a aquellos que se congregaban allí. Por eso le dice: acordaos de vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores. Fíjense en que ya había un conocimiento previo de que Pablo conocía a los pastores y que los receptores a quien va escrita esta epístola también lo conocen a Pablo, y Pablo sabe y conoce de ellos. En el capítulo 17, capítulo 13, el versículo 17 al 19, el apóstol Pablo les escribe y les dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El verso 18 dice: orad por nosotros. Quiere decir que lo conocían a Pablo, sino cómo va a pedir la oración: orad por nosotros. ¿Nosotros quiénes? Pablo, Timoteo, Demas, Lucas, Marcos, a ellos, ¿no es cierto? Él pide: orad por nosotros. Dice él: pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido pronto. Vemos entonces que se trata del tiempo en que el apóstol está allí detenido. También en el verso en Hechos, en el capítulo 21 y el verso 20, allí donde cita, dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya veis, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Millares de judíos que han creído, dice el apóstol Pablo, millares. Entonces esos millares de judíos que habían creído y que conocían las prédicas del apóstol Pablo y que habían oído y que habían aceptado de la prédica, veían entonces ahora el modo en que ellos eran desplazados, porque trataban de dejarlo de un lado. Vemos entonces que va a haber diferencia literaria con las otras epístolas, porque las ocasiones son distintas. No hace falta a un hebreo hablarle y decirle quién es Dios, pero sí quién es el Señor Jesús. Entonces, allí es donde estriba que para poder hablarle a un hebreo, no tanto de Dios, que ya lo conocen, hay que hablarle del Señor Jesús, y eso es lo que en realidad toma el conocimiento el apóstol, quien escribe y narra lo que un hebreo ya conoce, narra y le va hablando. Por eso es que habla, y cuando habla de palabras muy lindas que resaltan, que se las tiene como palabra clave, donde habla de lo que es mejor, de lo que es superior, de lo que es perfecto.
En el capítulo 1, nomás en el verso 4, el apóstol dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que está hablando del Señor Jesús. Se lo está presentando a los hebreos como que el Señor Jesús es aún superior a los ángeles porque tiene mejor nombre heredado que los ángeles. Eso es lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 4. En el capítulo 6 y en el versículo 9, el apóstol dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Vemos entonces que cosas mejores. ¿Para quién puede haber algo mejor para un judío si tenían el mejor Dios? Bueno, pero el judío que tenía el mejor Dios esperaba el mejor pacto o el último pacto, el pacto de que el Señor Jesús habla con sus discípulos y le dice cuando el pan es partido, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y el vino, cuando el Señor le dice, bebed todo de él, que esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor para el pueblo judío. Por eso es que habla también allí de eso mejor. Le hace la comparación como el menor es bendecido por el mayor, como el Señor Jesús siendo menor, como Dios lo bendice a él que es menor, ¿no es cierto?, de la manera en que lo hace. Y bueno, así habla con esa palabra de lo perfecto. Lo vemos que en contraste de todo lo que es imperfecto, el apóstol Pablo lo cita 12 veces en hebreo, 12 veces. ¿Tendrá algo que ver que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus? ¿Será una casualidad? ¿O será alguien que quería traer su evangelio de Cristo a los hebreos en la forma hebrea para que ellos pudieran recibirlo? Con el conocimiento que ellos tenían, millares han creído, decía el apóstol allí en Hechos 21, entonces había que hablarle de una manera distinta. ¿Se justifica entonces que sea diferente el estilo literario que se emplea aquí a la que se emplea en las epístolas denominadas Paulinas porque Pablo se declara autor? Con esto tenemos que ver, hermano querido. El mayor de los rivales que Pablo tenía eran precisamente aquellos judíos, aquellos cristianos judaizantes que querían volver al culto que Dios había decretado allí en el libro de Levítico, en el monte de Sinaí, donde les había dado la ley. Querían que volviesen a ese tipo de culto, a ese tipo de adoración, introduciendo al Señor Jesús como un menor entre ellos. Y el apóstol Pablo no lo permite. Él es un férreo defensor del Señor Jesús. Él tuvo el pleno convencimiento cuando el Señor se le apareció. Por eso es que él sabe, él está persuadido de que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que trata de exponer en todo el libro. Cuando habla de lo eterno, de lo perdurable, de lo que va a seguir para siempre, entonces tiene que lo mejor se vuelve eterno, vuelve a ser perfecto, hasta la eternidad nosotros vamos a ser perfectos cuando seamos eternos. Mientras seamos mortales no podemos ser perfectos, pero sí vamos a ser perfectos cuando seamos inmortales. Dice en el capítulo 5 el apóstol Pablo y en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces vemos que esa eterna salvación que va a venir es cuando nosotros tengamos esa resurrección. ¿Por qué? Y le explica el apóstol Pablo con esta parte tan controversial que hay en el Nuevo Testamento, donde dice allí en el capítulo 6 y en el versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí habla también de lo que es la eternidad.
También él le dice que lo que el Señor Jesús lo hizo una vez y lo hizo una vez y para siempre. Una vez, cuando dice una vez, no tiene segunda, entonces quiere decir que eso es para siempre, una sola vez y es para siempre. Por eso lo pone el apóstol y lo explica, una vez y para siempre. Dice en el capítulo 6 el apóstol Pablo y en el versículo 4, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que se vuelvan. No, es imposible eso. En el capítulo 7 lo vuelve a repetir y dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces vemos que aquí, cuando el apóstol lo presenta así, de esta manera, quiere decir que es alguien que está muy familiarizado con el culto que el pueblo de Israel le brindaba a Dios. Entonces, si ya estaba familiarizado con el culto que le brindaba a Dios, si ya conocían del culto que le brindaba a Dios, no era necesario, como a los gentiles, que le hablaran a través de Jesucristo de Dios. Aquí es al revés, a través de Dios el apóstol les habla de Jesucristo. Por eso es que este enfoque que tiene el apóstol para hablar es que hacen que discutan la paternidad y que lleguen a llamarla la epístola huérfana, cuando en realidad está trayendo el apóstol y está poniendo en la epístola a los hebreos cómo es la adoración de Dios a través del pueblo judío una vez que aceptó al Señor Jesús, de qué manera el Señor es honrado, el Señor es glorificado, el Señor es bendecido, el Señor Jesús pasa a ser el gran sumo sacerdote, pero no en el orden del levirato, sino en el orden de Melquisedec. Entonces vemos que ahí se da precisamente cuando se cumple el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Vemos que tiene la particularidad de la eternidad y del gobierno, o sea, sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces vemos el sacerdocio y el gobierno, lo vemos ahora en el Señor Jesús como un sumo sacerdote para siempre. En el pueblo de Israel no era así. El Señor tenía que el sacerdocio iba a ser dado por la tribu de Leví, por la casa de Coat, los coatitas, y el Señor iba a traer que el gobierno iba a ser primero por la tribu de Benjamín a través del rey Saúl, y después iba a ser traspasada a la tribu de Judá el reino, porque allí era donde el Señor iba a tomar el rey para hacerlo eterno, y precisamente ese rey que viene de la tribu de Judá es nada más ni nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el rey, Él es el cachorro de la tribu de Judá, Él es ese león que en el estandarte llevaban la tribu de Judá, y Él va a ser sacerdote para siempre y también va a ser rey para siempre, cumpliendo así lo que es el orden de Melquisedec, anulando lo que era ya el levirato, lo que era en el orden levítico, en la constitución coatita, pero sí siempre tomado del linaje de Israel por la promesa que Dios le hace a Abraham: en tu simiente. Cuando habla de tu simiente, está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En él serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice. Entonces vemos que eso se cumple únicamente por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que lo tiene que presentar de una manera distinta de la forma en que se lo presenta al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le presenta al Señor Jesús como que es el Hijo de Dios. A los hebreos le presenta, al pueblo hebreo le presenta que todo lo que el pueblo adoró, esperó y vino
teniendo, adorando y sirviendo a Dios, ve el resultado de todo eso en la persona del Señor Jesús, cosa que para ellos les era un poco difícil, ya que ellos habían sido quienes habían pedido la muerte del Señor Jesús. Cuando esto se escribe, todavía muchas personas de aquellas que habían pedido la muerte del Señor Jesús en Jerusalén todavía están con vida. Muchos recuerdan ese suceso, por eso es que el apóstol tiene que emplear otro modo de hablarle. Pero comienza presentando primero a Dios, reconociendo la forma en que el pueblo de Israel tenía esa jerarquía en cuanto a lo que venía de parte de Dios. Tomaba el pueblo de Israel que Dios había hablado por Moisés y lo creía fielmente, que Dios había hablado por Moisés, lo creía fielmente. Después lo tenían que había hablado por los profetas, lo tenían y tenían a las profecías y la ponían a la altura de la palabra del Señor. ¿Qué leéis? Le dijo el Señor Jesús, en la ley, los salmos y los profetas. Le daba esa jerarquía a la profecía. Por eso es que el apóstol dice, bueno, todo eso que se esperó durante mucho tiempo, todo eso que se trató de hacer durante mucho tiempo para agradar a Dios, ya sea oyendo la ley de Moisés, ya sea oyendo a los profetas, ahora debemos oír de la misma manera a lo que el Señor Jesús dice. Y en esto es donde toma real importancia la prédica del cristianismo, porque el Señor Jesús, a distinto de Moisés, no dejó escrito ningún libro, pero sí dejó toda su enseñanza oral y mandó todos sus mandamientos fueron orales, no fueron escritos en piedra. ¿Por qué? Porque había una palabra que Dios había hablado, una palabra que Dios había profetizado, que en el nuevo pacto, cuando Dios hiciese ese nuevo pacto, según el profeta Jeremías, la ley de Dios iba a estar escrita en las mentes y en los corazones. Entonces no podían esas leyes escribirse en un papel y tomarla o escribirla en un pergamino o escribirlas en un papiro, no, porque Dios había decretado que esas leyes fueran escritas en la mente y en el corazón de todos los seguidores en el nuevo pacto. Por eso el profeta dice, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y sobre sus mentes las escribiré. Por eso es que ahí es donde tiene real importancia el nuevo ministerio, que ya no es el ministerio sacerdotal y de sacrificio y de expiación por el pecado, porque ahora se presenta como un solo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no hace falta los sacrificios que se están haciendo continuamente todavía en el templo. Por eso es que vemos que el templo no está destruido, porque se siguen haciendo esos sacrificios todavía cuando el apóstol escribe esta epístola. De hecho, hermano querido, hay mucho para hablar de este tema, pero ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos desglosando la escritura, todo lo que el contenido. Esta ha sido la introducción para que nosotros nos vamos ambientando a cómo vamos a ir desarrollando el estudio de la lectura de esta tan hermosa epístola a los hebreos. Hermano querido, vamos a ir ahora a la parte linda, que es cuando el Señor nos bendice si nosotros hacemos lo que Él nos manda, y vamos a hacer lo que Dios nos manda para que Él nos bendiga. Entonces vamos a poner el nombre de Dios sobre todos los hermanos que en esta noche nos estuvieron bendiciendo y también los que nosotros hemos estado bendiciendo. Vamos a poner el nombre de Dios sobre ellos para que ahora recibamos nosotros de nuestro Padre Celestial esa bendición y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano. El Señor nos llene de su gracia.
Recuerda, hermano querido, las oraciones que estamos haciendo por la pastora Loreta, por la pastora Zulma, por el pastor José Medero, por su esposa, la pastora Silvia, por todos aquellos que están en el lecho de la enfermedad. El Señor tenga misericordia de ellos, el Señor les fortalezca, el Señor les levante en victoria para honra, para gloria de nuestro amado y bendito Dios. Para mi Señor que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Amén. Cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre